¿Cómo están, jóvenes? Les saluda su profesor Jorge Alvarado. Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hablar del tema estudios socioeconómicos. Primero veamos qué son los estudios socioeconómicos. El estudio socioeconómico es el análisis de la dinámica de la población, la estructura demográfica, el estado de la salud humana, los recursos de infraestructura, además de los atributos económicos como el empleo y el ingreso per cápita, la agricultura, el comercio y el desarrollo industrial en el área de estudio. Esto quiere decir de que el estudio socioeconómico abarca varios campos y varias áreas en las que se van a combinar para poder establecer lo que nosotros queremos saber de un área específica en el ámbito socioeconómico, que quiere decir de la sociedad y del área de la economía. El estudio del componente socioeconómico incorpora varios aspectos relacionados con las condiciones sociales y culturales imperantes, al igual que el estado económico de la región de estudio. Es decir, de que este estudio económico se va a determinar en una región específica en la que se va a determinar cuál es el comportamiento que se tiene con las condiciones sociales, culturales y la economía de un sector determinado, que podría ser en este caso, podría ser en alguna zona específica de Shela, en el municipio de Quetzaltenango o en el departamento de Quetzaltenango e incluso en el país de Guatemala. Es un estudio que se tiene que hacer, como les decía, en una región determinada. La socioeconomía es el estudio de la relación entre la actividad económica y la vida social. Sin embargo, en muchos casos los socioeconomistas se centran en el impacto social de algún tipo de cambio económico. Dichos cambios pueden incluir el desalojo debido a trabajos en desarrollo, el cierre de una fábrica, la migración desde el campo a la ciudad, la manipulación del mercado e incluso la firma de tratados comerciales. La socioeconomía es un estudio que, que vela o que quiere ver la relación que existe entre la actividad económica y la vida social, pero que por lo general estudian problemas sociales. En algún punto, tal vez uno de los que se estudian con más frecuencia es el trabajo que existe en Guatemala, o en algún punto qué pasa si cierra una fábrica, qué es lo que pasa al momento de que cierra la fábrica, cuántos empleos se pierden, qué vidas se afectan, qué familias son las que se afectan. Entonces, a eso nos referimos con esto. ¿Para qué sirve un estudio socioeconómico? El objetivo de un estudio socioeconómico es llevar a cabo una evaluación del impacto para el logro del desarrollo socioeconómico, en términos de mejoras en indicadores como el Producto Interno Bruto, la esperanza de vida, la alfabetización, el nivel de empleo, etc. Entonces nos referimos entonces que el objetivo principal del estudio socioeconómico es poder evaluar cuál es el impacto que genera en la sociedad y en la economía en algún término o, por ejemplo, en algún problema social. El estudio se interesa por la relación existente dentro de una comunidad entre los componentes económicos sociales. Estos elementos intervienen en cómo se comporta la colectividad, como por ejemplo sus decisiones de compra. También cuando hablamos de estudio socioeconómico podemos hablar de las decisiones que se tienen de compra. Nosotros podemos efectuar una decisión de compra. ¿Cómo afecta entonces el poder querer comprar algo o el querer no comprar algo? Entonces ahí es donde nosotros debemos de utilizar estos estudios socioeconómicos para saber qué es lo que pasa o por qué la gente compra un producto o por qué no lo compra, qué es lo que pasa. Nosotros eso es lo que queremos averiguar en estos estudios socioeconómicos, el saber por qué.
También nos dice que ayuda a identificar, predecir y evaluar los posibles impactos en los parámetros socioeconómicos y de interés humano generados por el proyecto propuesto. Este estudio permite medir todos los impactos sociales, ambientales, económicos y financieros de un proyecto o una política pública en términos monetarios. Entonces nos dice que ayuda a identificar, predecir y evaluar los posibles impactos que tiene en los aspectos socioeconómicos. Es decir, que aquí evaluamos qué es lo que pasa con un proyecto que se había establecido, que cuál sería el impacto que va a generar en la sociedad un proyecto, qué impacto va a generar en el ambiente, en el aspecto económico, en el aspecto financiero o en el aspecto público. También hablando en términos monetarios, que cuál va a ser el costo del estudio socioeconómico. También hablamos un poco de lo que este estudio económico va a influir en la sociedad, qué beneficios nos va a traer este estudio socioeconómico. También para eso nosotros hacemos esto. Necesitamos generar objetivos y saber para qué vamos a hacer ese estudio y qué beneficio nos trae. Garantizar la eficiencia del proyecto. Para garantizar la eficiencia de los proyectos, el estudio socioeconómico es necesario en cada fase para dar un carácter objetivo a la creación del valor social, ambiental y económico, priorizar las inversiones y garantizar que el proyecto tenga una escala óptima. El estudio es un requerimiento previo para el uso óptimo de los recursos, es decir, que al momento de que se quiera realizar un proyecto se necesita este estudio socioeconómico para ver cómo va a reaccionar este proyecto en la sociedad y en la economía de la sociedad. Durante el proyecto, para conducirlo y redirigirlo si es necesario, el estudio hace posible el aprendizaje continuo y las mejoras futuras. Esto requiere experiencia, innovación e independencia. Entonces nos dice que durante el proyecto, se debe analizar cuál va a ser esa mejora que se tiene. Es decir, siempre debe haber una mejora continua, es decir, mejorar cada vez el estudio. Y esto también requiere de experiencia, innovación e independencia. Es decir, si se tiene la experiencia y la independencia para poder realizar este estudio, va a ser un poco más fácil el poder hacerlo. Después del proyecto, para poder evaluar el desempeño de la operación del proyecto, poder comunicarlo y así seguir escalando. Cuando nosotros ya hemos hecho el proyecto, después de eso ya vamos a evaluar el desempeño, es decir, para qué nos sirvió, qué obtuvimos al realizar este proyecto, si obtuvimos algo que nos benefició a la sociedad, y luego seguir evaluándolo para ver qué posible proyecto puede hacerse después de esto. Les agradezco mucho su atención, espero hayan comprendido el tema y espero que se encuentre bien. Muchas gracias, joven.